Así que en Apocalipsis 3 dice así, que es la iglesia que vamos a estudiar hoy. Que Dios bendiga a cada vida a la distancia que se va a estar conectando y que está bastante conectado con esta serie. Es el mensaje a la iglesia de Sardis. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete, pues si no vuelves, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aleluya. Amén. Puedes coger por aquí. Cuando lo tengas ready me avisas a dónde. Yo empiezo acá y después la paso. Amén. Hemos leído el capítulo 3, versículo 1 al 6, donde habla de la iglesia de Sardis, y vamos a estar viendo cada detalle, como hemos visto hasta el día de hoy, en cómo el Señor se presenta, qué era la iglesia de Sardis, qué fue lo que Sardis hizo mal, si hay algo que hizo bien, qué exhortación o consejo le da el Señor para que mejoren lo que está mal. Y al final, el que venciere, la recompensa, ¿verdad?, que viene para el que venciere. Ahora bien, viendo como siempre el contexto histórico. El contexto histórico obviamente es viendo qué sucede en esa época o qué sucede en la cultura o en la historia de este lugar o de esta iglesia. Y dentro del contexto histórico, Sardis era la antigua capital del reino de Lidia y una de las ciudades más ricas del mundo antiguo. Era una ciudad que la riqueza abundaba en esta ciudad. Se encontraba a unos 50 kilómetros al sur de Tiatira. Cuando yo buscaba el mapa de las iglesias, que quise buscar cómo estaban ubicadas, y exactamente en el mismo orden en que aparecen en la Biblia, se entiende y se comprende que era, como eran cartas, lo que se le iba a mandar a estas iglesias, más o menos en la trayectoria que el mensajero podía llevar esas cartas. Y está exactamente Éfeso, después está Esmirna, Pérgamo, están en el mismo orden en que están ubicadas en Apocalipsis. Así que ahora mismo estamos en Sardis, y Sardis estaba debajo de Tiatira, más o menos a 50 kilómetros al sur de Tiatira, sobre una colina. Esta ciudad estaba sobre una colina que le proporcionaba una posición estratégica. Le daba seguridad y le daba prosperidad la ubicación en la que se encontraba. Por eso era una ciudad que era reconocida por sus riquezas. Como estaba en una colina, le ayudaba a ser un lugar estratégico, un lugar seguro y próspero. ¿Por qué les hago así? Ya mismo les voy a explicar por qué. Porque a pesar de que era una ciudad que tenía unos muros y era una ciudad grande y fortalecida, había un error cometido en esta ciudad, que es la que luego se va a ver dentro de la iglesia. Sardis alcanzó su mayor esplendor bajo el rey Creso, famoso por sus grandes riquezas. La ciudad se destacó porque fabricaba textiles, joyas y oro refinado. ¿Ve por qué también había mucha riqueza? Sin embargo, y escuche bien esto dentro del contexto histórico, la historia de Sardis estuvo marcada por un detalle significativo. Y te voy a decir por qué. Porque aunque esta ciudad aparentaba ser fuerte o una gran fortaleza, que posiblemente todos pensaban que era imposible de conquistar por los muros y la fortaleza que había
cubriendo esta ciudad. Te estoy hablando de la ciudad de Sardis todavía. No he entrado a la iglesia, ¿verdad? Te estoy hablando del lugar. Esa ciudad era una gran fortaleza que todo el mundo podía pensar que era imposible de conquistar. Pero lamentablemente cayó 2 veces, fue conquistada 2 veces. Una en el año 546 a.C. y otra fue en el 214 a.C. Ambas veces fue conquistada esta ciudad. En ambos casos los enemigos, escucha bien esto, cuando conquistaron esta ciudad tan fortalecida que todo el mundo pensaba que no era posible conquistarla, que no era posible entrar a esa ciudad porque era muy fortalecida, lamentablemente encontraron a los soldados descuidados y sin vigilancia. ¿Ves? A los soldados no cuidar la ciudad, fácil entró el enemigo. Y fácil fue conquistada. Y fue arrebatada esa ciudad. Ahora, la ciudad confió demasiado en su aparente seguridad y dejó de estar alerta todavía más. Tranquila, sigue ahí poco a poco porque yo tengo las anotaciones para que ellos puedan ver. Así que como ellos pensaban que estaban muy confiados en su seguridad, eso no iba a pasar. Y habían bajado la guardia, no estaban alerta en la seguridad de la ciudad. Así que esta realidad de la ciudad, que era histórica, se convierte en una poderosa ilustración del estado espiritual de la iglesia de Sardis. Una congregación que tenía una fama de estar viva, pero en realidad estaba dormida y estaba corriendo un grave peligro. ¿Ok? Te hablé de lo que sucedió en la ciudad. En la ciudad, esa ciudad fue 2 veces conquistada porque bajaron vigilancia, los soldados estaban dormidos y al estar dormidos, fácil fue conquistada. Ahora bien, ya te dije algo sencillito para poder entrar a lo profundo de la carta. Ahora vamos a ver la presentación. ¿Cómo es que el Señor, en lo que yo te acabo de leer en Apocalipsis 3, versículo 1, dice que escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Hay 2 características aquí usadas para esta iglesia. El Señor se presenta de 2 formas. Primeramente, se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios y se presenta como los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, y el Dios de las 7 estrellas, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Y vamos a ver cada una de ellas. ¿Por qué Él se presentó así? Recuerden que las presentaciones de Dios siempre era a base de lo que sucedía en la iglesia, ¿ok? Así lo hemos visto. Ahora bien, la iglesia de Sardis vivía de su reputación. Por eso el Señor le dice, ustedes piensan que están vivas, ¿verdad? Así que esta iglesia estaba viviendo de una apariencia, de una reputación. Ella estaba aparentando estar viva, ¿ok? Ante los hombres parecía una iglesia viva, pero delante de Cristo estaba en una decadencia espiritual peligrosa. Para que usted tenga en su mente, esta es la iglesia que se conoce como la iglesia muerta, la que ya está entrando a esa mortandad espiritual. Había mucha actividad, pero poca vida. Había mucho nombre posiblemente, pero ya no había poder en esta iglesia. Había posiblemente una apariencia de piedad. Cuando hablamos de piedad, para que usted tenga presente, la piedad es que lo que nosotros profesamos, que creemos que Cristo vino, se hizo hombre, murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día y nosotros estamos esperando su regreso. Ese es lo que nosotros creemos. Así que esta iglesia tenía una apariencia de piedad. ¿Qué significa? Que todavía creía en lo que estaba confesando, pero pero una realidad era que en su interior había algo muy distinto.
Porque yo puedo decir que soy cristiano, pero no tener una relación con el Espíritu. Pues esto es apariencia, pero por dentro estoy muriendo espiritualmente, y era lo que le estaba pasando a esta iglesia. Esta iglesia ya estaba corriendo un grave peligro. Recuerdan que le dije que cada una de las iglesias iba identificando la decadencia espiritual. Poco a poco se enfría primero el amor, puede comenzar la persecución, comenzamos a tolerar, ya entramos a corrompernos con falsas enseñanzas, como hablamos la semana pasada de Jezabel. Y ahora, tras de ya todo esto, estamos entrando ahora a una mortandad espiritual. Que esto es peligroso, porque ya me está hablando de que mi relación con el Espíritu ha menguado demasiado. Amén. Ahora bien, por eso es que Cristo se presenta como aquel que posee la plenitud del Espíritu y sostiene a las iglesias en su mano. La iglesia estaba muriendo espiritualmente y solamente Dios es el que podía, o Cristo podía devolverle la vida a esa iglesia. Amén. Solamente Él era el que podía volver a la vida la iglesia. Por eso le dice, escríbele al ángel, déjale saber que aquel que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Aleluya. El que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Qué significa cuando el Señor se presenta de esta manera? Esta expresión no indica, y quiero aclararle bien esto, que existan 7 Espíritus Santos. No, solamente existe un Espíritu Santo. Porque así lo presenta la Biblia. Si usted va a Efesios 4, versículo 4, si no me equivoco, ahí explica que nosotros solamente es un solo Espíritu. En Apocalipsis, el número 7 simboliza plenitud y perfección. Por eso los 7 espíritus de Dios representan la plenitud del Espíritu Santo. Amén. Es esa plenitud que tiene el Espíritu Santo en su totalidad, en la totalidad de su obra. No es que hayan 7 Espíritus Santos, no. Es un solo Espíritu, pero cuando Él se refiere que tiene los 7 Espíritus de Dios, es que Él habla en toda la plenitud de lo que ese Espíritu puede hacer. Amén. De lo que el Espíritu Santo puede hacer. Ahora bien, Cristo posee esa plenitud, de la cual procede toda gracia, todo poder y toda la vida espiritual del creyente. Amén. Así que Sardis no estaba perdiendo organización ni reputación, porque ellos pensaban que ellos en lo que sí estaban perdiendo era la vida del Espíritu. Ya estaban dejando de producir la vida del Espíritu. Por eso es que se presenta como el que tiene los espíritus. Yo soy el que te puede dar esa vida, porque ya Sardis la estaba perdiendo. Ya Sardis no tenía esa comunión profunda con el Espíritu. Ya Sardis estaba viviendo de apariencia, que todo el mundo viera lo que estaba por fuera, pero por dentro estaban muriendo espiritualmente. Amén. Así que detrás de esta expresión que el Señor le dice que tiene los 7 espíritus de Dios, probablemente está también mencionando la profecía que está en Isaías 11:2, que dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento, de temor a Jehová. Todo esto lo tiene el Espíritu Santo de Dios. Pues entonces Él se identifica y dice, ese Espíritu que es el que le va a dar vida, es el que está presente ahora aquí delante de ustedes y es el que le viene a decir esto. Es el que viene a hablarle a la iglesia. Porque donde ustedes están afectados, yo tengo la autoridad, el poder para poder volverlos a la vida. Amén. La imagen es muy significativa cuando él dice que tienen los 7 espíritus. Sardis tenía fama de estar viva, pero había perdido la realidad de esa vida. Porque quien te da vida es el Espíritu.
Quien te mantiene con vida es el Espíritu Santo de Dios. Y ella estaba diciendo, tú tendrás apariencia de que estás viva, pero estás muerta, le estaba diciendo el Señor. Tú por fuera estás viva, dirás, pero por dentro es totalmente diferente, porque quien te da vida es el Espíritu y no tiene relación conmigo, aleluya. Santo es el Señor. Conservaba posiblemente la forma, la iglesia, pero el poder lo habían perdido, aleluya. Y eso es fuerte, iglesia. Lo que posiblemente los hombres admiraban, Cristo lo estaba viendo como un vacío y una muerte espiritual. El hombre por fuera puede ver apariencia, puede ver que uno está bien, pero el que conoce si estamos bien por dentro es Dios. Y eso es lo que el Señor estaba pasando como un rayo X. Como una radiografía le estaba pasando a la iglesia. Por fuera te verás muy bonita y por fuera dirás que estás viva. ¿Cuántas veces mucha gente no anda de la igual manera? Por fuera proyecta estar bien, pero por dentro está muerta porque no tiene una relación con Dios. Y aquí lo más importante es estar conectado con el Espíritu Santo de Dios. Tener vida que solamente el Espíritu puede dar. Y el Señor le estaba pasando una radiografía a esta iglesia. Aleluya. Por eso el Señor se presenta como aquel que posee la plenitud del Espíritu. Antes de señalarle la enfermedad, antes de venir a decirle, pero yo conozco tus obras, le está diciendo a la iglesia, yo soy el que tiene esa plenitud en el Espíritu y sé cómo tú estás. Sé que hay que arreglar algo, porque el Señor siempre antes de decirte arregla esto, primero va a ser misericordioso y se va a identificar y te va a decir, ¿sabes qué? Yo tengo la solución. Yo soy la alternativa. Y la alternativa correcta es que vuelvas al Espíritu, que reconozcas que yo tengo toda la plenitud en ese Espíritu. Aleluya. Así que la solución para Sardis no era mejorar su imagen, no era verse mejor. No era mejorar la imagen que ella tenía, sino volver a depender del Espíritu Santo. Una iglesia puede tener sana doctrina. Escucha bien esto. Una iglesia puede tener sana doctrina, puede tener historia, puede tener un ministerio activo y aún así perder la pasión y la dependencia del Espíritu Santo. Porque están viviéndose de una apariencia. Le están mostrando al mundo una apariencia de estar vivos, pero ya perdieron la relación con Dios. Ya perdieron la relación con el Espíritu Santo. Y lo más importante en una iglesia es el poder del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Ay, santo es el Señor. Cuando permanece la forma, pero se apaga el fuego. Ay, Dios mío. La reputación puede continuar mientras la vida comienza a desaparecer. ¿Qué quiere decir? La iglesia muchas veces puede mantener una forma de decir que está bien. Podemos ver que ocurren, no sé, cosas dentro de la iglesia, pero posiblemente está decayendo espiritualmente. Y de apariencia no se vive. Se vive de relación con Dios. Hay mucha iglesia caminando con apariencia de que está viva, pero está muerta por dentro. Y ahora que traigo a memoria, yo estaba viendo un video en YouTube de una pastora, ¿verdad? Estaba haciendo como unas preguntas a pastoras y a mujeres cristianas. Era algo más cerrado, ¿verdad? Y cómo esas mujeres comenzaron a hablar de situaciones que tenían. Y eran pastoras, y eran líderes, y no estamos juzgando a nadie. Pero yo le decía a mis hijas, ahí tú ves que la iglesia hay que sanar. Hay mucha gente caminando en mortandad y teniendo una apariencia de vida. Porque se han desconectado del Espíritu. Porque ya viven pues con no sé, con la apariencia de que después que sepan que soy cristiana, pero ¿qué pasa con mi relación con Dios si la palabra me dice a mí que Él viene a buscar gente que Él conozca? Y si Él viene a buscar gente que Él conoce es porque tiene una relación con el Espíritu, porque tiene una comunión con Dios, que siempre está buscando a Dios, que es más importante para esa vida estar cerca de Dios que lo que yo pueda hacer para Dios. Entonces estamos muy enfocados en que hago, pero ¿qué pasó con mi relación con Dios? Pues posiblemente esta iglesia estaba en esa misma actitud. Hago muchas cosas,
todo el mundo ve que estoy bien, pero por dentro me estoy muriendo. Y no puede ser así. Porque Dios aquí a esta iglesia le está corrigiendo eso. Le está diciendo, yo no, ¿sabes? La iglesia que esté muerta espiritualmente no se va con el Señor. Porque Él le va a corregir eso. Viene a corregirle la mortandad. Amén. Así que podemos permanecer en la forma o en algún estilo no sé, de apariencia, pero si se apaga el fuego es peligroso. Amén. Ahora bien, también se presentó el que tiene las 7 estrellas. Las 7 estrellas representan, recuerda que siempre cuando él escribe a las iglesias, le dice, escríbele al ángel de la iglesia, y esas estrellas son esos líderes y esos mensajeros y esa gente que está delante de las iglesias. Si tú vas a Apocalipsis 1:20, que lo leímos en la iglesia de Éfeso, aparece, creo que fue la de Éfeso. No, perdón, cuando hablamos al principio en el primer capítulo, Apocalipsis 1:20. Cristo no solamente posee la plenitud del Espíritu, que ya lo vimos, sino que también sostiene en su mano a sus siervos y a su iglesia. ¿Qué le estaba diciendo a Sardis? ¿Sabes qué? Yo soy el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Yo soy el que tiene la autoridad sobre la iglesia. Yo soy el que tiene la autoridad, haciéndome, ¿verdad?, mención que la iglesia somos nosotros. Somos, ¿verdad? Nosotros somos iglesia, las personas, porque esto es estructura. Haciendo siempre énfasis que Él es el que sostiene a la iglesia, que Él es el que tiene la autoridad sobre la iglesia, que Él es el que tiene todo el control y sostiene a sus siervos en su mano. Por eso la vida de la iglesia no depende solamente de los líderes, ni del prestigio, ni de la apariencia que pueda tener. De nada de eso es que se sostiene o depende la iglesia, sino solamente de Cristo. Aleluya. Así como la ciudad, cuando te leí al principio de Sardis, ha vivido de la gloria que ellos tenían, de tanta riqueza y todo lo que entraba a la ciudad y tanta riqueza, y esos tiempos que ellos vivieron de esplendor, en un momento se desvaneció cuando fueron conquistados. La iglesia también, al solamente tener una sola reputación y estar viviendo de apariencia y no de una relación viva con Dios, puede caer. Igual que la ciudad, como fue conquistada por no velar, así mismo pasa por la iglesia, que vive en una apariencia de que está bien, como vivía esta ciudad, que tenía una fortaleza que pensaban que nadie podía conquistar. La iglesia de Sardis estaba igual, vivía de una apariencia de estar viva, pero no había relación con Dios. Así que Cristo viene a recordarle a esta iglesia que las estrellas, los pastores, los líderes, permanecen en su mano. Esto me habla a mí de control, de sostener, de que la autoridad, el que tiene el control es Él de todos nosotros como iglesia. Él es el que tiene la autoridad sobre la iglesia. Los hombres pueden admirar una congregación por su apariencia, pero solo Cristo conoce la verdadera condición espiritual que tiene esa iglesia. Y recuerda, y vuelvo y lo digo, iglesia significa nosotros, porque aunque iba dirigida a esto como iglesia, significa todos nosotros. Esto es enseñanza para la iglesia. Amén. Ahora bien, ¿por qué entonces Él se presentó como los 7 espíritus de Dios y las 7 iglesias? Sardis se había acostumbrado a vivir de su nombre. Se había acostumbrado a vivir de como la reconocían posiblemente, de su nombre, de lo que aparentaba ser. Pero el Señor le recordó que el poder y la vida que les estaba faltando solamente podía provenir de Él. Por eso Él se presentó como los 7 espíritus y las 7 estrellas. Le está diciendo, aunque ustedes se creen y se han acostumbrado a esa manera de vivir pensando que están vivos, yo les vengo a recordar que el poder de la iglesia y la vida que proviene solamente viene de mí. Por eso fue la presentación que Él dio, que Él presentó, que significa o es la realidad de una invitación a volver a la fuente. Cuando Él se presenta de esta manera, le está diciendo a la iglesia, ustedes tienen que entender que tienen que volverse a mí,
que soy el que tiene los 7 espíritus de Dios y el control de ustedes. Aleluya. Y esto es, iglesia, este peligro de esta iglesia de Sardis es un peligro que sigue vigente hoy día. Recuerden que estas iglesias eran para ese tiempo y no me voy a cansar de repetirlo, que es para las siguientes generaciones que seguían y para la de último tiempo. Y si hay algo presente, esto también, la mortandad dentro de la iglesia. La gente ha perdido la relación con el Espíritu. La gente ha dejado de buscar la intimidad. Y esto me habla a mí de las vírgenes también insensatas. Las vírgenes insensatas eran las que no estaban preparando su lámpara con aceite, que significa unción, que significa Espíritu Santo. Esas 5 vírgenes insensatas estaban como esta iglesia de Sardis. Estaban muriendo espiritualmente porque no se estaban preparando para su venida. Así que una iglesia puede conservar estructura, ministerio, sana doctrina, mientras su vida espiritual se está debilitando silenciosamente poco a poco. La actividad no siempre es señal de vida, porque a veces podemos ver mucha iglesia que tenga mucha actividad y esté metida en todo, pero no es sinónimo de vida. Ni las multitudes es garantía de una salud espiritual. ¿A qué me refiero? Que pueden a veces estar las iglesias llenas y estar muertas espiritualmente. Esto es un trabajo individual de cada uno. Eso es cierto, porque la salvación es individual. Tu búsqueda con Dios es individual. Pero no es sinónimo de que una gran multitud me diga a mí que necesariamente, y no estoy generalizándola, ni estoy condenando las iglesias grandes, que después no vayan a malinterpretar, pero esto no es sinónimo de que pueda haber vida, porque eso es lo que le está diciendo a Sardis. Puede ser que ustedes sean una iglesia, no sé, con mucha apariencia de muchas cosas, pero no hay relación con Dios. Y aquí lo que hay que arreglar es que nuestra comunión y nuestra vida espiritual esté aferrada a Dios. Amén. Así que la tragedia de Sardis no fue dejar de existir como tal, sino seguir existiendo sin darse cuenta de que estaba muriendo. Era un peligro fuerte. Por eso Cristo se presenta antes de hablar de que había mal delante de la iglesia. Antes de llamar a la iglesia a despertar, porque estaban dormidas, recuerden las descripciones de la ciudad, y ahora la estamos viendo en la iglesia, Él les recuerda que todavía hay esperanza para levantarse de la muerte. Mientras hay esperanza, hay alternativas de arrepentimiento y volver a tomar una vida en el Espíritu. Por eso estas cartas, que son cartas, y vuelvo y lo repito, que la iglesia tiene que constantemente estar recordándole a la iglesia. Recuerda que si te pierdes el primer amor puede suceder esto. Recuerda, no importa la persecución, mantente firme. No importa, no toleres ninguna doctrina que se mezcle. Acuérdate, no entrar en corrupción con falsas enseñanzas. Y ahora nos está diciendo, tengan cuidado de no perder relación con el Espíritu, porque vas a tener una apariencia posiblemente, pero no una relación conmigo, y puedes estar muriendo espiritualmente. Aleluya. Así que mientras haya esperanza, hay alternativa para poder volvernos a acercar a Dios y volver a avivar ese fuego en nosotros. El mismo Señor que le diagnostica la enfermedad es el único que puede devolver la vida. Esa sigue siendo la esperanza de la iglesia hoy día. Esa es nuestra esperanza. Esa es la esperanza para aquel que sabe que está cayendo en una mortandad espiritual. Hay una esperanza todavía de despertar a tiempo. Por eso fue que se tituló esta serie, Despierta Iglesia, que Cristo viene. Porque el peligro de este último tiempo es el adormecimiento espiritual, la mortandad espiritual. ¿Sí? El no querer tener una relación profunda con Dios, como hablábamos el domingo. Eso estuvo poderoso. Todavía el Señor me ministraba con esa palabra porque es fuerte. Hay que entrar en las profundidades de su espíritu y de su presencia. Aleluya.
La respuesta no está en mejorar la apariencia, sino en volver a Cristo, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Ahora vamos a ver qué fue lo que el Señor encontró mal en esta iglesia. Ya Él se presentó, ya Él le está diciendo, yo soy la alternativa, yo soy el que tiene esos espíritus, yo soy el que puede dar vida, yo soy el que tiene la autoridad sobre ustedes. Ahora yo los voy a diagnosticar. Ahora yo les voy a decir lo que ustedes tienen que arreglar para que no, ¿verdad?, terminen fuera de la presencia del Señor cuando Cristo venga. Apocalipsis 3, 1, 2, que fue lo que te leí, dice, yo conozco, empezamos con el diagnóstico, tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Después que Él se presenta como se presentó en la plenitud del Espíritu que sostiene las 7 estrellas en su mano, el Señor va a revelar la verdadera condición de esta iglesia. A diferencia de las cartas anteriores que ya hemos visto, Éfeso, Pérgamo, Esmirna, Tiatira, en esta iglesia, escúchame bien, en esta iglesia no hay como tal un elogio que el Señor mencione como mencionó en las anteriores, que le habló sobre el amor, sobre la paciencia. En esta carta el Señor no le menciona nada. Va directamente a lo que encontró mal, porque ya esta condición es una condición grave y peligrosa, el de una mortandad espiritual. Así que la evaluación que el Señor viene a traer es una evaluación seria para esta iglesia. Es una evaluación urgente para esta iglesia. Amén. Y Él le dice, yo conozco tus obras. Como las demás cartas, siempre el Señor recuerda que nada se escapa delante de su presencia. Nada se escapa de su mirada. Él está pendiente a su iglesia. Amén. Cristo conoce las obras de su iglesia. Y no solamente en el exterior, sino, mejor todavía, las que hay dentro de nosotros. Las motivaciones que verdaderamente están sosteniendo la iglesia o las que las está moviendo. Él conoce plenamente qué hay dentro de nosotros. ¿Qué es lo que se mueve en esas motivaciones dentro de nosotros? Amén. Mientras los hombres se pueden impresionar con lo que ven por fuera, el Señor evalúa las cosas de una manera diferente. Recuerden que hay un versículo, yo no sé si es en 1 2 de Reyes, que dice que el Señor no mira las apariencias, sino el o en Samuel, uno de esos libros está. 1 Samuel, yo sé que es cuando el Señor le habla a Samuel. Que Él no ve las apariencias, Él mira el corazón, Él pesa el corazón. Y las intenciones de nuestro corazón, y las motivaciones y los pensamientos de nuestro corazón. Porque Él penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, porque Él todo lo ve y todo lo conoce. Amén. Así que Él trabaja de una manera diferente. Sus ojos no solamente consideran la cantidad de las obras que tú puedes hacer por fuera. O sea, Él no mira solamente lo que tú puedes hacer por la obra, sino también su calidad y la condición del corazón que produce esas obras. Eso es lo que Él ve. ¿Cuál es la condición de tu corazón para producir las obras? Y cuando Él dice, yo conozco tus obras, significa que ese corazón no está produciendo buenas obras. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando Él le dice, yo conozco tus obras, a esta iglesia que la está mirando y la está observando y está mirando la condición del corazón, le dice, ¿sabes qué? Tú tienes nombre de que vives. Ahí comenzó el Señor rápidamente con el diagnóstico. Y la palabra nombre se refiere, obviamente, a lo que ellos vivían, la reputación o la apariencia o el reconocimiento de ser iglesia. Muchos viven así, por el reconocimiento. Usted no se ha visto, yo soy de la iglesia. No me malinterprete, pero es que es cómico, porque es que así no hemos visto. Yo soy de la iglesia fulano de tal, de la iglesia. Vivimos de apariencia, porque yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios. Yo soy el evangelista. Mire, no estamos para estar por reputación ni apariencia, estamos para servir. No está mal identificarnos de la iglesia, pero hágalo con humildad.
Amén, ¿me entiende? Hagámoslo con humildad, porque Dios está viendo el corazón, no la apariencia. Pues cuando el Señor le dice, tú tienes nombre de que vive, le está diciendo, tú tienes una apariencia, un reconocimiento posiblemente de iglesia, pero Sardis era una congregación que era muy respetada en esa ciudad, pero ante los ojos de los hombres, pero parecía saludable y ejemplar, pero delante de Dios no. ¿Y qué es más importante? ¿Estar bien delante de los hombres o estar bien delante de Dios? Delante de Dios. Delante de Dios. Amén. Así que Cristo marcaba la diferencia entre la opinión humana y la evaluación divina. ¿Qué estaba haciendo el Señor aquí? El Señor está diciendo, aquí yo marco la diferencia. Yo no me dejo llevar por lo que los hombres están viendo de ustedes. Yo no me estoy dejando de llevar por lo que el hombre pueda decir de tal iglesia o de esta iglesia de Sardis. Yo me estoy dejando llevar por lo que es divino, por lo que yo estoy viendo espiritualmente, y lo que es espiritualmente no me está dando testimonio de nada. Y eso es peligroso. Me está hablando de algo diferente a lo que se ve. Así es verticalmente, ¿verdad? Así que lo que va verticalmente es totalmente diferente a lo que está horizontalmente, que todo el mundo ve. Y eso es lo que el Señor estaba ahora tratando de decir a esta iglesia. Estaba haciendo una separación entre lo que los hombres puedan ver, pero lo que yo estoy viendo es diferente. Amén. Así que no dice que tiene vida. El Señor no le dice, el Señor no le está diciendo tiene nombre de que tienes vida. No le está diciendo eso. Tiene nombre de que vives. ¿Sabes? Dices tú de que vives. ¿Qué quiere decir? Vives de una apariencia. La reputación había sido superada a la realidad espiritual. Ya la apariencia iba por encima de la vida espiritual. El Señor no mide a su pueblo ni por la fama, ni por la impresión que podamos producirle al mundo o a la gente que nos ve, sino por una verdadera condición espiritual real delante de Dios. Lo que los hombres admiran no siempre coincide con lo que Dios aprueba, con lo que a Dios le agrada, con lo que es correcto delante de Dios. Mi vida espiritual, que es lo más importante, iglesia. Así que esta declaración es una advertencia para todas las generaciones. Los que me escuchan, los que estamos aquí, es una advertencia de parte de Dios que el reconocimiento humano nunca debe reemplazar la aprobación divina. Lo que el hombre diga no puede sobrepasar lo que aquel está viendo de nosotros. Si yo quiero aparentar delante de la gente una cristiandad que no es correcta delante de Dios porque no tengo relación con Dios, estoy corriendo peligro. Estoy siendo como Sardis. Yo tengo que tener una, ¿cómo se dice? Concordancia, mami. O acuerdo. O conexión, mi vida espiritual con mi vida, la que todo el mundo ve. Que si digo ser cristiano, que lo que se ve por fuera es porque yo estoy encendida por dentro, porque tengo una relación con Dios, porque Dios me está viendo, porque Dios conoce todo dentro de mí, y yo a quien tengo que agradar es a Dios y no a la gente. ¿Ven? Entonces esta gente se estaba enfocando, esta iglesia, en que la vieran viva. Pero el más importante que Dios, que lo conoce y estaba pasando esa radiografía, no estaban preocupados por entender que la relación espiritual es más importante a lo que se ve. Amén. Así que una iglesia puede ser conocida y respetada y aún así necesitar una profunda renovación espiritual delante de Dios. Amén. Lo otro que el Señor le dice cuando yo conozco tus obras, le dice, tienes nombre de que vive, pero estás muerto. Esto es fuerte. ¿Usted se imagina esto? El Señor frente a ti te diga, ¿sabes qué? Tú tienes una apariencia de que estás vivo, pero tú estás muerto. Tú estás muerto. Esto es fuerte para esta iglesia. Estas son las palabras más severas que Cristo dirige a las 7 iglesias. Entre todos los diagnósticos y las cosas que el Señor encontró entre las iglesias, esta es una de las más severas. Decirle a la iglesia, tú estás muerta. Esto a mí usted se imagina que
¿sabes qué? Tú tienes, pero estás muerta por dentro. Esto es fuerte. Así que es una de las acusaciones o de las cosas que el Señor encontró más severas dentro de la iglesia. No describe simplemente una iglesia débil, porque ser débil es totalmente diferente a estar muerto. No le está diciendo que está débil, sino una congregación en una profunda decadencia espiritual. Estaba fuerte la condición de Sardis. Sin embargo, el Señor no afirma que todavía había desaparecido todo. A pesar de que le dijo, estás muerta, habían algunas cositas todavía que estaban al borde de la muerte, pero el Señor se las quiere corregir a tiempo antes de que termine en muerte total. Estaba agonizando, esa es la palabra. En algunas áreas todavía habían algunas que estaban muertas ya, pero algunas estaban ya agonizando. Aleluya. La situación era grave, pero lo más alarmante era que Sardis no era consciente de la verdadera condición en la que estaba. Por eso el Señor le está enviando esta carta. Por eso el Señor nos habla a tiempo. Por eso el Señor dice, mira, es que tienes que arreglar esto porque hay algo muerto en ti que tienes que arreglar a tiempo. Está grave, es urgente. Pero Sardis no estaba al tanto de la condición que tenía. Estaba tan enfocada en su apariencia que estaba olvidándose de su vida espiritual. No estaba consciente de lo que estaba pasando. Y el Señor viene a recordarle. Está todavía, mira, esto es lo que está pasando. Le viene a levantar la conciencia a esta iglesia. Y eso hace Dios hoy con todos nosotros. A levantar la conciencia de no caer en una muerte espiritual. Había llegado a creer que estaba viva esta iglesia cuando en realidad se encontraba al borde total de la muerte. La severidad de estas palabras no buscaba destruir la iglesia, porque Dios no quiere destruir la iglesia, sino despertar la iglesia. Cuando el Señor está hablando de esta manera, no era que Dios quería destruir la iglesia. No es que quería acabar con la iglesia, porque si Él hubiera querido que la iglesia se acabara, no le envía la carta, no le hace la advertencia, no le hace el recordatorio de lo que está mal. No, Él lo está haciendo para que la iglesia despierte a tiempo. Porque sí, había caído en una condición grave. Imagínense un paciente en intensivo. ¿Ah? Y el diagnóstico te avisa exactamente, te está diciendo que hay algo mal. Todo diagnóstico cuando te lo dan es ¿para qué? Para que te trates a tiempo, ¿verdad? Para evitar la muerte total. ¿Amén? Así que el Señor estaba trayendo este diagnóstico a esta iglesia para que acabara de despertar en la condición en la que se encontraba. Cristo revela la enfermedad porque aún está dispuesto a sanar y la dureza del diagnóstico, aunque fue dura y le dijo, estás muerta, era la realidad de esa muerte, pero era Él venía a hablar porque Él tiene todavía misericordia para despertar la iglesia. Porque sabes que dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada día. Hay oportunidad, hay esperanza de levantarnos nuevamente, de despertar. Aleluya. Si las 5 vírgenes insensatas hubieran tenido la conciencia de la condición en la que se encontraban, hubieran despertado a tiempo. Y tuvieran su aceite, tuvieran su vida espiritual correctamente, pero decidieron dormirse, decidieron descuidarse, decidieron caer como esta iglesia en esa condición tan fuerte y tan grave, y no se preocuparon, no se despertaron a tiempo, aleluya. Y Él no le dice solamente eso, que tienes apariencia de vida y está muerto, le dice, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Todavía más fuerte todavía. Yo estuviera temblando. No he hallado nada perfecto en tus obras. No he encontrado nada bueno en tus obras delante del Señor. Cuando Él le habla así, el Señor continúa su evaluación a esta iglesia diciéndole, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. La palabra perfecta se refiere a que todavía no había algo completo o llevado a la plenitud de Dios, o todavía no había llegado al cumplimiento.
de lo que se supone que sea delante del Señor. Las obras de Sardis no habían alcanzado lo que Dios estaba esperando de ellas. Aleluya. Había actividad y servicio, vuelvo y lo repito, pero había falta de madurez espiritual. No había madurez, no había vida en el espíritu, que era sumamente importante, era algo esencial que estaba ausente en esta iglesia. Así que el problema de Sardis no era la falta de movimiento, no era la falta de estar haciendo, sino la ausencia de una realidad interior que respaldaba las obras que estaba haciendo. Como te dije, ¿de qué me vale hacer pero no tengo una relación con Dios? ¿De qué me vale tener una vida de cristiano si no tengo una relación con Dios? Aleluya. Entonces esta iglesia estaba corriendo este peligro. Aunque externamente existían, no estaban acompañadas esas obras por una comunión profunda con Dios. Porque las obras existían, porque estaban haciendo, porque dice, tienes apariencia de vida, estabas sirviendo, posiblemente estabas haciendo cosas como iglesia, pero tu vida espiritual no estaban acompañando esas obras. Y el Señor nos está enseñando hoy que tanto las obras que hacemos con Dios, si no están unidas a la comunión, a la vivencia del Espíritu, a mi relación con el Espíritu, es como si el Señor encontrara que no ha hallado obras perfectas delante de Dios. Porque yo puedo hacer, pero si mi vida en el Espíritu está desconectada, mis obras dicen ahí que no son halladas obras perfectas delante de Dios. Y lo dice la palabra. No he hallado obras perfectas delante de Dios. Y es que para que hayan obras perfectas, tienen que estar unidas al Espíritu. Tienen que ser guiadas por el Espíritu. Amén. Así que había un proceso de decadencia en esta iglesia severo. La expresión cuando él le dice, estás muerto, no indica que la iglesia hubiera llegado a un estado irreversible. Era un llamado a fortalecer todavía las cosas que estaban por morir, porque el Señor se lo dice, y esto demuestra que aún quedaba alguna señal de vida que se podía levantar. Todavía quedaba alguito, aunque estaban un poquito ahí y corrían el riesgo de extinguirse, todavía el Señor le estaba diciendo, pero trabaja todavía con las que quedan para que no acaben de morir. Por eso es lo que te estoy diciendo, el diagnóstico no era para acabar de extinguir la iglesia, era para que despertaran de la coma en que estaban, de la condición en la que estaban de mortandad. Aleluya. Por eso no era una muerte repentina lo que estaba ocurriendo todavía, sino un deterioro espiritual gradual. ¿Sabes por qué? Porque la vigilancia. ¿Qué pasó con los soldados en la ciudad? Se habían quedado dormidos, la vigilancia la habían bajado, así que la vigilancia había dado paso a la complacencia. El abandonar la vigilancia estaba dándole paso a la comodidad, a lo que puedo hacer pero sin relación con Dios. A lo que puedo hacer en comodidad, en apariencia, pero sin Dios. Habían menguado en la vigilancia, y vigilar significa orar, que lo vamos a ver, la palabra, en tener esa comunión con Dios. El fervor espiritual se había ido apagando en esta iglesia. Sí, lo vamos a ver. Sí, lo vamos a ver ahora. ¿Qué significa? Que el fervor, esa llama espiritual se había ido apagando. Ahora, como también ocurrió con la ciudad de Sardis, el peligro no vino por un ataque evidente, sino vino por haber bajado la guardia. Si no vigila, es porque ha bajado ¿qué? La guardia. Sí. La guardia, si tú la bajas, el ataque viene y te va a coger ¿qué? Desprevenido, y te puede destruir fácilmente. Entonces esta iglesia corría un peligro espiritual grave. Si lo vemos espiritualmente, estaban corriendo un peligro grave porque la vigilancia la habían descuidado. Amén. Ahora bien,
Dentro de este diagnóstico hay algo que el Señor vio y fue algo bueno. Tú dirás, pero el Señor no encontró nada bueno en esta iglesia. Podemos decir que sí. Aunque la carta contiene un diagnóstico bien severo para esta iglesia, el Señor todavía había hallado algo valioso. Y era que reconoce la fidelidad de un pequeño remanente. Todavía recuerden que en cada iglesia siempre hay un pequeño remanente que se mantiene fiel. Porque el Señor le dice, pero tienes unas pocas. Lastimosamente dice pocas personas. Dice pocas personas. En Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas, dice en Apocalipsis 3:4. Y este es el único elogio que pudiéramos decir, porque no es un elogio, es que él encuentra un pequeño remanente que recibe, ¿verdad?, este reconocimiento dentro de esta iglesia, mientras la mayoría de la iglesia, porque él dice, hay un pequeño remanente. Mientras la mayoría había caído en decadencia espiritual, unos pocos permanecían fieles. Eran pocos, pero evidenciaban que Dios no había abandonado a su pueblo todavía. Ni el pueblo había abandonado a Dios en su totalidad, aunque fuera ese pequeño remanente. Y eso lo hemos visto en diferentes iglesias, inclusive que lo había mencionado, que cuando Elías pensaba que estaba solo como profeta, el Señor le dijo, no, es que todavía yo tengo un remanente de 7,000 personas que no doblaron rodillas ante Baal, que se han mantenido fieles. Siempre dentro de la iglesia, aunque hay un grupo mayor que se desvíe, hay un remanente que se mantiene fiel y firme. Aleluya. Y ese tenemos que ser nosotros. Así que Sardis nos está recordando que la evaluación o el diagnóstico decisivo del Señor era que reconocieran la verdadera condición en que la iglesia se encontraba. Y todavía le estaba diciendo, yo puedo restaurarlos a ustedes de esa condición. Todavía yo los puedo levantar de esa mortandad. Aleluya. Ahora bien, cuando el Señor le da este diagnóstico, siempre el Señor va a traer el consejo. Y voy rapidito, ¿verdad? Para no alargarnos mucho. Luego del diagnóstico, como siempre el Señor hace, y les dice, esto está mal, como a todo niño que uno trata de enderezar y decirle, mira, esto está mal, presta atención que esto está mal. Ahora yo te voy a decir cómo arreglarlo. Ahora yo te voy a dar la exhortación y te voy a dar el consejo. Y eso significa el camino a la restauración. Cuando el Señor trae exhortación y consejo es que te quiere restaurar de la condición en la que tú estás. Amén. Ahora, después de revelar la condición de Sardis, el Señor nos dicta una sentencia final. Aunque el diagnóstico era grave, todavía había esperanza para esta iglesia. Su propósito no era destruir la iglesia, sino despertarla, como te dije. Por eso, Él le muestra el camino de regreso mediante una serie de llamados que el Señor le hace a esta iglesia, el cual es un proceso de restauración espiritual. Cuando el Señor le da el diagnóstico, le dice, ok, ahora yo te voy a mostrar a ti cuál es el proceso de restauración espiritual que tú tienes que hacer para volver a arreglar tu condición. Tú quieres estar bien delante de mí y añadirte a ese pequeño grupo, a ese pequeño de personas que todavía están firmes, para cuando yo regrese no te encuentres en una mala condición y te puedas ir conmigo. Estas son las cosas que tú tienes que hacer. En primer lugar, el Señor le dice, sé vigilante. Ahí vamos, mami, ahora en el siguiente versículo. Lo primero que el Señor le dice, sé vigilante. ¿Qué quiere decir? Despierta, mantente alerta. Es lo primero que Él le dice en ese versículo 2 que mami estaba mencionando. Estas palabras tienen un significado especial para esta iglesia de Sardis, cuya historia estaba marcada por derrotas causadas por falta de vigilancia. Cuando el Señor le está diciendo a esta iglesia, ok, tú estás en esta condición, lo primero que tienes que hacer es mejorar la vigilancia.
sé vigilante, despierta, mantente alerta, deja de dormir, tienes que despertar, tienes que estar, mira, vigilante, como centinela, tienes que estar observando, atento, aleluya. La misma tragedia que había llegado al plano espiritual de esta iglesia, la decadencia, rara vez comienza con un pequeño pecado o con grandes pecados. Comienzan poquito a poco debilitando esa vida espiritual con pequeños descuidos. Se pierde la sensibilidad a la voz de Dios. Ahí tú comienzas a perder esa vigilancia. Se debilita la oración. Ahí dejas de vigilar y comienzas a reemplazar la vigilancia por la confianza tuya, por tu propia confianza, porque tú pues te confías demasiado en la propia prudencia, que el Señor dice que no nos acostumbramos, ¿verdad? Y no estemos, ¿verdad? No nos guiemos por nuestra propia prudencia. Así que cuando el Señor le dice, sé vigilante, es porque habían perdido la oración, habían perdido la búsqueda con el Señor, habían dejado de escuchar la voz de Dios, y el Señor está diciendo ahora otra vez, ok, la condición que tú tienes la mejoras cuando comiences a vigilar. Cuando comiences a ser vigilante, cuando vuelvas a la oración, cuando vuelvas a conectar conmigo espiritualmente y cuando comiences a escuchar y seas sensible a mi voz. Aleluya. Por eso fue que Jesús dijo, velad y orad. En Mateo 26, 41 dijo, velad y orad. Ambas cosas van de la mano. No podemos dejar de velar y orar. Porque el que deja de velar y orar está expuesto a caer en la condición de esta iglesia. Pedro también dijo en un momento dado en Primera de Pedro 5:8, sed sobrio y velad. Vuelve y lo menciona. Y si te sigo mencionando, Pablo fue otro que dijo, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y si te sigo trayendo todos los versículos de la palabra que dice velad, despiértate tú que duermes. ¿Ves? Hay muchos versículos en la palabra que el Señor estaba constantemente diciéndole a la iglesia, vela y ora, no duermas, despierta iglesia. Por eso fue que titulé esta serie, porque si es uno de los peligros de este último tiempo es que estén dormida la iglesia, el dormitar dentro de la iglesia, la sobreconfianza en uno mismo. Y eso le pasó a esta iglesia. Estaban tan sobreconfiadas en su apariencia de que estaba viva, pero estaba muerta espiritualmente. Así que la primera orden que Cristo le da a la iglesia moribunda no era que trabajara más por su apariencia, sino que despertara del dormitar en el que se encontraba, porque nadie puede ser restaurado mientras permanezca durmiendo espiritualmente. ¿Tú quieres ser restaurado espiritualmente? Tienes que despertar, tienes que velar, tienes que volver a la oración, tienes que volver a la palabra, tienes que volver a la comunión con el Espíritu. Por eso él dijo, yo soy el que tiene los 7 Espíritus de Dios. Yo soy el que da vida. Y si tú no te conectas a mí, vas a morir. Si no vuelves a conectarte en velar y orar, vas a morir. Lo segundo que le dice a esta iglesia para mejorar la condición en la que se encontraba, le dice, afirma las otras cosas que están por morir. Aleluya. Estas palabras están hablando solamente de la misericordia de Dios por la iglesia. Cuando él le comienza a decir, sé vigilante, y ahora le dice, afirma. Si tú dices afirma, ¿qué significa eso? Pon las cosas en su lugar, afirma, dale firmeza a las cosas que todavía no han muerto. Le está diciendo a esas cosas que están por morir, que las has descuidado, afírmalas. ¿Cómo tú afirmas las cosas? Velando, orando y con la palabra. Yo afirmo las cosas de Dios conmigo a través de la palabra. Aunque la situación era grave, aunque quedaban cosas por fortalecer, todavía había un llamado de parte de Dios de que avivara, que afirmara las cosas que estaban por morir. Habacuc 3:2 dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva
tu obra en medio de los tiempos. ¿Qué entonces está diciendo el Señor aquí a la iglesia de Sardis? ¿Sabes qué? Tienes que volver a avivar el fuego que hay en ti. Hay que volver a afirmarte en el Señor. Hay que volver a afirmar lo que está por morir. Tu relación con Dios está a punto de morir. Afírmala nuevamente. Búscame más. Primeramente Dios siempre. Búscame en espíritu y en verdad. Aleluya. Así que el Señor te está diciendo hoy, afírmate en el Señor. Vuelve otra vez a levantar y avivar ese fuego en ti. Hay otra manera de avivarnos si la condición espiritual está muriendo, y es como dice Hebreos 12:12, levanta tus manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Qué está diciendo? Vuelve a la oración, vuelve a la adoración, vuelve a levantar esa vida de comunión, de relación, de adoración, de oración a Dios. Sí, aviva eso dentro de nosotros. Tienes que afirmarte. Eso es parte de esa vida, porque lo primero que se pierde es eso, el primer amor. Y luego le dice, acuérdate. Primero vigila, sé vigilante. Luego le dice, afirma las cosas que están por morir. Y ahora le dice, acuérdate de las cosas que has recibido y has oído. ¿Sabe? El Señor lo está llevando a que Él vuelva a tener la conciencia de cómo empezó. Como dice mami, ese primer amor, esas primeras obras, mira de dónde has caído, mira qué es lo que te faltó, qué fue lo que dejaste de hacer para vigilar, qué fue lo que dejaste de hacer para afirmarte. Y ahora Él dice, pues acuérdate de las cosas que has recibido y has oído. Porque la restauración siempre va a comenzar recordando dónde fue que dejaste las cosas. ¿Dónde dejaste? Él le dice, acuérdate de lo que has recibido. ¿Cuántas palabras se te ha hablado? ¿Qué has recibido del Señor? ¿Qué has oído del Señor? Así que Sardis no necesitaba nuevas revelaciones, sino volver a las verdades recibidas desde el principio. Como Moisés, pasó con Moisés en un momento dado en Deuteronomio 8:2, dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. ¿Cómo comenzaste en el Señor? ¿Qué hizo el Señor contigo? Pues el Señor le está diciendo a esta iglesia, acuérdate de lo que recibiste y oíste de mí. Porque para poder afirmarnos, tenemos que acordarnos que hemos recibido de Dios, que Dios ha hecho con nosotros, que el Señor ha hablado sobre nuestra vida, que el Señor nos ha hablado con sus promesas, que el Señor ha dicho de nosotros, que Él ha hablado a través de su palabra. Pues acuérdate cómo comenzaste en este caminar. Porque cuando caemos en una condición como la que cayó Sardis, es que se había despegado de todo lo que ya había oído, de lo que había recibido del Señor. Estaba caminando solo. La iglesia estaba caminando sola sin Dios. Aleluya. Entonces el Señor le dice, acuérdate de lo que has recibido y has oído. Y no solamente le dijo, acuérdate, ahora le dice, guárdalo. Porque no es solamente que te acuerdes de su palabra, no es que solamente te acuerdes de sus mandatos, no es que solamente te acuerdes de sus estatutos, de sus mandamientos, de todo lo que Él le agrada, sino que lo guardes, porque ahí hay un fallo. Cuando no guardamos dentro de nosotros la palabra, aquello que habían recibido debía ser preservado y obedecido. No solamente que se acordaran, es que comenzaran a guardarlo y comenzaran nuevamente a obedecer la palabra, a obedecer los mandatos de Dios. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Pues el Señor estaba diciendo, tienen que afirmarse nuevamente, tienen que acordarse y guardarlo dentro de su corazón. Pablo también en 2 de Timoteo 1:14 dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Qué habían dejado ellos? La relación con el Espíritu. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Guarda el depósito del Espíritu Santo, porque se puede perder. Si no guardas lo que está dentro de ti, que es la relación con el Espíritu Santo, esa vida en el Espíritu,
puedes caer en una condición como la de Sardis. Por eso el Señor le dijo, ok, ya están muertos. Pues para arreglar esa condición tienen que volver a vigilar, tienen que volver a afirmarse, tienen que volver a acordar lo que han recibido y han oído, y no solamente acordarse, tienen que guardarlo. Y lo quinto, finalmente el Señor le ordena arrepentirse. Les trae a memoria, a la conciencia, lo que tienen que hacer, qué les puede ayudar a arreglar la condición, pero sobre todo, una restauración no se da sin arrepentimiento. Una restauración de una condición como la que ellos estaban, tenían que arrepentirse. El arrepentimiento implica un cambio de dirección, un regreso genuino al Señor, a la relación con Dios, aleluya. No se trata simplemente de un remordimiento, como decimos nosotros, sino de volver el corazón completamente a Dios. Arrepentimiento es volver el corazón a Dios. No es que me ponga triste y llore ahora y después se me olvide, no. El arrepentimiento es un cambio total. Pues el Señor le está diciendo, ¿sabes qué? La condición se puede arreglar. Aunque están ya ahí en esa condición de muerte, vuelvan a vigilar, a orar, afírmense, acuérdense, guarden lo que han aprendido, pero sobre todo arrepiéntanse de la condición en la que están. Cambien el corazón, cambien la manera de pensar, cambien la dirección en la que están caminando. Sí, pues el Señor se lo está haciendo ahora reconocer y los está llevando al arrepentimiento. En Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y Joel 2:12 dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí de todo vuestro corazón. ¿Ven? Es un cambio en nuestro corazón. Esa condición que ellos habían tomado era un descuido total de la condición que había en su corazón. Se apartaron de esa comunión con Dios. Así que finalmente el Señor añade una seria advertencia. Ahí mismo en ese capítulo 3, versículo 3. ¿Qué dice ahí? Si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Viene el Señor y te quedas. Eso es lo que está sencillo ahí, como digo mami ahora. Ya el Señor le dio el diagnóstico. Le dijo que la condición era grave. Ahora le dio la exhortación de cómo arreglar la condición. Pero le dijo, pero entonces si no velas, vendré como ladrón. La imagen del ladrón señala una venida repentina e inesperada. Porque tú sabes que cuando el ladrón llega, nadie sabe que va a llegar, ¿verdad que no? Es inesperada, llegó. ¿Verdad que sí? Esto es una comparación que el Señor está haciendo. Así como la ciudad de Sardis fue sorprendida porque bajó la guardia, la iglesia corría el peligro de ser sorprendida por la falta de preparación espiritual, y su problema entonces era que al perder la vigilancia, el Señor podía venir y se iban a quedar. Ajá. Pues si no velas. Por eso. Y si no vela, hay consecuencias. ¿Ves? Porque Él le dio el diagnóstico, le da el consejo. Y al final lo arremata y dice, pero si no sigues lo que yo te estoy diciendo, el consejo que te estoy diciendo, de que tienes que velar, que tienes que despertar, que tienes que salir de la condición, arrepentirte, afirmarte, guardarlo y acordarte. Si no vela, vendré como ladrón. Hay una advertencia, pero hay ay Dios mío, se me fue la palabra. Hay un resultado si no velas. Una consecuencia. Esa es la palabra, gracias, Xiomara. Hay una consecuencia. Ajá. Causa y efecto.
Causa y efecto, exactamente. Mira lo que dice Jesús en Mateo 24:42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. En Apocalipsis 16:15 también, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Pablo en Primera de Tesalonicenses 5:2 también dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Aquí se dice, pero si no vela, vendré como ladrón. Y ahí te di 3 versículos que refuerzan que el que no vela, el que no está preparado, se va a llevar la sorpresa de esa venida repentina del Señor y va a quedar fuera. Para la iglesia esta advertencia tiene un sentido profético. Los creyentes no son llamados a vivir esperando. Los creyentes son llamados, mira, ellos no son llamados, son llamados a vivir esperando el regreso de Cristo y su venida, el arrebatamiento o el rapto, como decimos, ¿verdad? Nosotros. Así que el creyente tiene que estar siempre en esa expectativa del regreso del Señor y de su venida y del rapto que se acerca, que está más pronto que nunca. Su venida sorprenderá a un mundo desprevenido, que no está preparado, y a quienes hayan caído en la indiferencia espiritual como la iglesia de Sardis. El que caiga en esta condición y no se arregle, no está preparado para su venida. Por eso la exhortación a esta iglesia de Sardis sigue vigente para nosotros hoy día. Velad y orad, sé vigilante, prepárate, afírmate. El Señor viene por una iglesia vigilante, preparada y perseverante hasta el fin. Una iglesia que está consciente, que está esperando su venida, que sabe que tiene que tener una condición espiritual correcta delante del Señor y estar despierta. Aleluya. La esperanza del arrebatamiento no llama a una iglesia a mantenerse pasiva, sino a una iglesia a estar despierta. Esto que está pasando en esta iglesia le está diciendo y nos está recordando a nosotros la esperanza de estar esperando ese arrebatamiento. La iglesia no se puede mantener pasiva y tranquila. La iglesia tiene que estar despierta, vigilante, atenta, porque su regreso está muy cerca. Entonces la advertencia a esta iglesia es la advertencia para este tiempo. Cuida tu condición espiritual a no caer en una mortandad espiritual, porque si corres el riesgo de estar en una mortandad espiritual y vivir de una apariencia, tienes que comenzar a arreglar esa condición y comenzar a ser vigilante, afirmarte de nuevo, volver a recordar qué fue lo que el Señor habló y trajo a tu vida, guárdalo y arrepiéntete. Arregla tu condición, porque si no, el Señor te va a sorprender y va a ser triste luego de que Él venga y tú te quedes aquí en la tierra, que no se lo deseo a nadie. Aleluya. Primera de Tesalonicenses 5:6 dice, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. La tragedia de esta iglesia de Sardis fue acostumbrarse a dormir. Pero el llamado de Cristo permanece hoy. Despierta, iglesia, fortalécete, recuerda, guarda y arrepiéntete, porque bienaventurados son los que permanezcan velando cuando Él regrese por su iglesia. Bienaventurados seremos aquellos que estemos vigilando y manteniéndonos despiertos. Apocalipsis 3:4, ya estamos terminando, porque ahora es la promesa al que venciere. La recompensa de aquellos que van a permanecer fieles, vigilantes, hasta que Cristo venga. Apocalipsis 3:4-5 dice, pero tienen unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aleluya. Sí, señora. Vas a verlo ahora.
Después que el Señor le advierte y le hace el llamado al arrepentimiento, a Sardis termina con la promesa más consoladora de las 7 iglesias. Aunque la condición de la congregación era preocupante, Cristo dirige su mirada al remanente fiel que no había contaminado sus vestiduras y le está asegurando una recompensa gloriosa a esa gente que se estaba manteniendo fiel. Cuando Él dice el que venciere, qué linda esas palabras, el que venciere, Él no se refiere a cristianos extraordinarios, no. Es aquel que está luchando ahí hasta el fin. No significa que somos mejores que nadie. No. El que venciere significa aquellos que están perseverando en la fe, aquellos que se han permanecido firmes, fieles hasta el fin. El que venciere, el que está luchando esta buena carrera de la fe, como decía Pablo, el que está ahí constantemente manteniéndose firme. Aleluya. La victoria no proviene de lo que tú puedas hacer, sino de permanecer firmes en el Señor. Aleluya. Primera de Juan 5, 4, 5 dice, porque todo, y este versículo a mí me fascinó, porque a veces no comprendo muchas cosas de la gente, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Si nosotros decimos que hemos nacido de Dios y vivimos para Dios, verdaderamente podemos vencer el mundo, podemos vencer las tentaciones, podemos vencer la carne, podemos vencer cualquier cosa, porque si hemos nacido de Dios, podemos vencer el mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe, lo que yo estoy creyendo, lo que Él me ha prometido. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree en Jesús, que es el Hijo de Dios. Tú puedes vencer este mundo y ser uno de los que venciere, como dice su palabra. Nuestra fe nos ayuda a vencer. Amén. A estos vencedores, el Señor les hace 3 promesas en esta iglesia. Primero le dice, serán vestidos con vestiduras blancas. Qué hermoso. En las Escrituras, las vestiduras blancas simbolizan pureza, victoria, justicia y aceptación delante de Dios. En Sardis, una ciudad conocida porque tenía tejidos, era famosa por los tejidos, esta imagen tenía que tener mucho significado para esta iglesia. Así que esto representa la justicia de Cristo que nos va a otorgar al que venciere, no por nuestros méritos, sino porque permanecimos en nuestra fe y por la gracia de Dios, pero también significa la santidad que caracteriza a aquellos que pertenecen al Señor. De lino fino y resplandeciente. ¿Amén? ¿Qué significa? Que estas vestiduras serán otorgadas a aquellos que han guardado la santidad y han permanecido fieles al Señor. Que sus vestiduras no tienen ni manchas ni arrugas, como dice la palabra. Que se han mantenido blancas, un blanco que yo creo que nosotros no podemos describir. Unas vestiduras blancas resplandecientes. Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Ya que Isaías en el Antiguo Testamento estaba diciendo que se iba a alegrar por las vestiduras de salvación que el Señor le iba a entregar. Esas vestiduras que nos van a entregar al que venciere, al que no muriere espiritualmente. Apocalipsis 7:14 dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. No vamos a estar en la gran tribulación y han lavado su ropa y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso esas ropas son blancas. Apocalipsis 19:8 dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos.
El justo, el que ha permanecido en la fe, son los que van a recibir estas vestiduras blancas. Vivirán. Así que quienes procuran vivir en santidad para Dios, un día andarán con Cristo revestidos de gloria y pureza eterna. Vamos a vivir en una pureza eterna con esas vestiduras blancas. Lo segundo que le promete es que no borrará su nombre del libro de la vida. Y esto es hermoso, iglesia. Esta declaración es una declaración de consolación, como que te consuela escuchar que tu nombre no va a ser borrado del libro de la vida si permaneces fiel y no mueres espiritualmente como esta iglesia. Dice aquí que en las ciudades antiguas los nombres de los ciudadanos que eran registrados y eran eliminados, se eliminaban de esas listas cuando morían. ¿Por qué será que el Señor le hace esta promesa? ¿Qué estaba pasando con esta iglesia? Estaba muriendo espiritualmente. ¿Qué le está diciendo? El que venciere, el que sale de esa muerte espiritual, su nombre va a estar escrito en el libro de la vida, no será borrado del libro de la vida. Así que el Señor toma esta imagen y asegura que los nombres de sus redimidos jamás serán borrados del libro de la vida. La promesa no viene a infundir miedo ni temor, sino una seguridad en nosotros de que nuestro nombre será escrito en el libro de la vida y no será borrado, porque vamos a vencer en el Señor, porque vamos a tener esa relación con el Señor espiritualmente. Así que el énfasis no está en ser borrado, sino en la certeza de permanecer y pertenecer eternamente y estar con el Señor eternamente, en que vamos a estar con Él toda la vida, eternamente y para siempre. Amén. Así que nuestro nombre será escrito y no será borrado si vencemos. Éxodo 32 dice, ahora pues, si perdonas sus pecados, ahora pues, si perdonas su pecado y si no, raerá ahora de tu libro que has escrito. ¿Qué está diciendo? Si el Señor no nos perdona, no será escrito y será borrado de ese libro, si no somos perdonados. Daniel también en el 12:1 dice, y en aquel tiempo serán libertados tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Así que nosotros escaparemos de la gran tribulación, como muchos dicen que no, porque nuestro nombre estará escrito en el libro de la vida. Pertenecemos a esa eternidad, aleluya. Apocalipsis 21:27 dice, y nada inmundo entrará en ella, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ahí te traje varios versículos reforzando lo que el Señor le dijo a esta iglesia. Solo aquellos que estén escritos en el libro de la vida podemos entrar al cielo. Amén. Así que la seguridad del creyente descansa en la fidelidad de Dios. Como afirmó Jesús en el Juan 10:27-28, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Así que la promesa Sardis es una garantía de pertenencia eterna para quienes permanecen fieles en Cristo. Y lo tercero y último, y terminamos, es que el Señor les dijo, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. La tercera promesa dirige nuestra mirada a esa gloria celestial en los cielos. Cristo promete reconocer públicamente a los suyos. Mire qué lindo esto. Públicamente a los suyos, delante del Padre y delante de sus ángeles. Aunque en la tierra nosotros podamos como creyentes ser ignorados o rechazados, llegará el día en que el Señor pronunciará nuestro nombre, aleluya, en la presencia del Padre y de sus ángeles, delante de todo el mundo. El Señor confesará nuestro nombre a quienes lo honran a Él. Así que esto es lindo. ¿Usted se imagina que a toda voz el Señor mencione nuestro nombre en los cielos delante del Padre y de sus ángeles?
Jesús anunció esta promesa en Mateo 10:32 cuando dijo: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Lucas 9:26 dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la del Padre y los santos ángeles. Porque es poder de Dios. Así que quienes no se avergüencen de Cristo serán reconocidos por Él en la eternidad. Judas 1:24 dice: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, qué privilegio será escuchar al Señor reconocer a los redimidos como suyos delante de todo el cielo. Es un privilegio que vamos a tener todo aquel que sea pronunciado en los cielos. Así que, iglesia bella, la carta de Sardis concluye recordando que la fidelidad nunca pasa desapercibida delante de Dios. El que es fiel tiene recompensa. Aunque el remanente era pequeño en esta iglesia y vivía en medio de una iglesia enferma, casi moribunda, Cristo conocía sus nombres, veía su perseverancia y les había preparado una recompensa eterna. Así que la historia no termina con la muerte espiritual, sino termina con victoria para aquellos que han permanecido fieles. Los vencedores andarán con Cristo vestidos de blanco, sus nombres permanecerán en el libro de la vida y el Señor los confesará delante del Padre y de los ángeles. Porque la mayor recompensa del creyente no solamente es entrar al cielo, iglesia, sino ser reconocido eternamente por aquel que nos amó y nos redimió por su sangre preciosa. Amén. Amén. Así que cuidémonos, iglesia bella, de caer en mortandad, pero sabemos que mientras todavía estemos aquí hay esperanza para arrepentirnos y arreglar nuestra vida con Dios. Amén. Vamos a estar puestos de pie, iglesia. Dios bendiga cada vida a la distancia. Mantente vigilando, afirma tus pasos. Recuérdate y acuérdate de lo que has recibido del Señor. Guárdalo y arrepiéntete porque todavía hay esperanza. Dios te bendiga.